Buenos días a todos. Me llamo Xenia, soy operadora del soporte técnico de compañía Galileo Sky y hoy vamos a hablar sobre el control de combustible y los otros indicadores en los vehículos en canteras y minas con mi compañera del trabajo que se llama Alina de la empresa Escort. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Xenia, por presentarme. Sí, como ya había dicho mi colega, me llamo Alina y soy ejecutiva comercial de Grupo Escort. Pues vamos a mostrar las posibilidades para el monitoreo del transporte, qué problemas hay y cómo los sistemas de monitoreo del transporte pueden resolverlas. Pues un poco sobre nuestro contenido. Pues hablaremos de las tareas en la industria minera, donde se pueden usar GPS GLONASS, monitoreo del transporte. ¿Cómo podemos controlar remotamente vehículos especiales en las zonas sin cobertura de GSM? ¿Cómo analiza una compañía internacional de extracción y procesamiento de recursos naturales el consumo de combustible y cómo planifica los indicadores económicos? ¿Y por qué el cliente eligió los sensores del nivel de combustible Escort TD 150? Pues nuestro webinar dura aproximadamente 1 hora con el tiempo para las preguntas. Vamos a enviar el vídeo del webinar a sus correos electrónicos y ustedes pueden escribir sus preguntas en la pestaña Preguntas. Hay dos pestañas, Chat, donde ustedes pueden intercambiar sus opiniones, comunicarse, y pestaña Preguntas, donde ustedes pueden escribir sus preguntas para mí y para Alina, y vamos a contestarlas después de la presentación. Y por favor, escriban sus preguntas durante la presentación. Pues y ahora empezamos. ¿Qué tareas actuales de la industria minera resuelve el monitoreo GPS GLONASS? La tarea principal del monitoreo del transporte es la transmisión de datos, y para la industria minera es muy importante que los datos sean precisos, porque hay una serie de causas cuando los datos no pueden venir. Es decir, que los datos precisos garantizan el éxito de empresas mineras. Si tenemos la información, podemos usarla para optimización de todos los procesos y por lo mismo aumentar el beneficio de cualquier empresa, de cualquier compañía de esta industria. Pero, ¿qué son las dificultades para las empresas mineras? Trabajar en las minas es muy difícil. El coeficiente de los trabajos son muy alto, y ustedes pueden escribir su experiencia de presencia en minas, si hay una, sus emisiones, sus impresiones, porque ya no lo tengo. Y me parece que Alina tampoco. Tampoco no tengo. Pues otra dificultad es la falta de la infraestructura, la falta de caminos practicables, de rutas, la falta de GSM, y todo eso dificulta la recepción de la información precisa. También la falta de control durante la transportación también. ¿Qué tareas de la industria minera resuelve el sistema de monitoreo del transporte? Vamos a describirlas con Alina. Pues ya que el trabajo sea difícil, los clientes quieren automatizar todas las etapas desde la cantera hasta el puerto. Es decir, que labor humana sea mínimo, y es un buen vector para desarrollar. Sí, es verdad. Y como Xenia ya había dicho, la esfera de minería es un lugar bastante difícil para realizar los trabajos
Si hablamos sobre, por ejemplo, las condiciones temporales o que es también muy difícil para el ser humano y también si nosotros queremos controlar el trabajo en esa esfera, al principio hay que controlar el combustible, pues la tarea fue reducir el consumo de agua y combustible en yacimientos, porque sí que sabemos que controlar el combustible es obvio y que sabemos que se roban muchísimo el combustible, no solamente en el proceso de drenaje, pero también en los documentos y todo esto. Y pues nuestra tarea era controlar el combustible y reducir el robo de él. Ujú. Funcionamiento de minas sin participación humana, pues es pregunta sobre la automatización, sobre dificultad del trabajo, porque condiciones del trabajo es muy difícil y los clientes desean disminuir en máximo o excluir totalmente la presencia humana en las minas. Por eso podemos pensar en la automatización y gestión remota de los mecanismos, instrumentos diferentes y su control remoto. Sí, pues la siguiente tarea era optimización y la verdad es que sí que hay que optimizar todo el proceso de trabajo y los sensores y también GPS nos ayudaron a controlar el trabajo de los empleados y el trabajo de maquinaria. Nos ayudó también motivar a los empleados para realizar su trabajo de manera buena, realizarla bien y también juntar toda la gente en la empresa. Creo que así. Ujú. Y mejores condiciones de seguridad en el entorno laboral. Para las empresas que trabajan de acuerdo a los estándares internacionales aceptados en la industria, es muy importante disminuir el nivel del peligro con máxima exclusión de la presencia humana, con control del uso de técnica, etc. Pues podemos sugerir el monitoreo casi todo que está en cantera, rastreo de los indicadores de cualquier tipo del equipo, marca el tiempo del funcionamiento en cada etapa, incluso el tiempo del trabajo útil del equipo en función de etapa. Podemos ayudar a registrar la cantidad de fósiles entregados e extraídos. Podemos, por ejemplo, controlar la cantidad entregada en puerto, realizar un cálculo, optimizar la producción en función de volumen y evitar drenajes no autorizados. Configurar notificaciones para los dispatchadores sobre infracciones del equipo o empleado. En cualquier caso, podemos hacer que información esté disponible, que es muy importante. ¿Por qué Galileo Sky en este caso? Un poco sobre nuestra tecnología EasyLogic. Es una tecnología que difiere nuestros dispositivos a otros. Nuestros clientes usan EasyLogic para programar dispositivos casi en cualquier comportamiento en función de tareas, de escenarios diferentes. En función de etapa, en función de mecanismos, de instrumentos, podemos automatizar el proceso que ahora está realizando manualmente. Posibilidad del control remoto de un dispositivo o un grupo de los dispositivos es muy fácil, es muy cómodo y es muy útil. Podemos, por ejemplo, enviar comando desde el software de monitoreo, desde nuestro programa configurador que sirve para configurar los dispositivos Galileo Sky o por SMS.
Hay una posibilidad de enviar un grupo de comandos a un grupo de los dispositivos, etc. Identificación de empleados y equipos, incluso para controlar eficiencia del uso del equipo, para recibir una información, por ejemplo, información sobre las personas que permitieron un drenaje de combustible u otro fin. En la industria minera hay unos equipos con parámetros diferentes y podemos entregar con cualquier sensor que funciona de acuerdo a las interfaces que usamos o cualquier software si hay un soft. Y otra feature es la transmisión de datos en lugares sin cobertura de la red GSM. Es muy importante para la industria minera y tenemos una resolución muy interesante que apoya transmitir datos fuera de la cobertura de red celular. Pues, ¿y cómo podemos hacerlo? Tenemos los dispositivos con router Wi-Fi. Podemos guardar los datos sin cobertura GSM, pero ¿cómo podemos extraerlos? Pues nos ayuda Wi-Fi. Los datos guardados extraímos en la red Wi-Fi, que está en cantera del cliente, por ejemplo, en un bus a donde un equipo vuelve periódicamente. Este esquema es muy fácil, es cuando guardamos los datos en sí mismo y transmitimos a través de router conectado a Internet y por Internet al servidor de monitoreo. También los dispositivos alcanzan el punto de recepción de datos a una distancia de 70-100 metros y los datos se transfieren al servidor cuando el vehículo ingresa a la base de la flota. Pues muchos de nuestros clientes de la industria minera usan los dispositivos BaseBlock Wi-Fi Hub con el modo de punto de acceso Wi-Fi para recopilar y transmitir los datos. Por ejemplo, tenemos un grupo de equipos, vamos a imaginar que hay un grupo de equipos en una cantera sin cobertura GSM, sin Wi-Fi. Este grupo de equipos está en cantera 24 horas, 7 días por semana. Ellos guardan datos, pero para extraerlos tenemos que ir a la cantera, obtener el dispositivo, limpiar del polvo, extraer la tarjeta de memoria interna o, por ejemplo, conectar por USB, y es muy, muy incómodo. Por eso recomendamos a nosotros clientes usar BaseBlock Wi-Fi Hub, que recopila los datos. El equipo que periódicamente va a una cantera, instalamos BaseBlock Hub y él recopila los datos desde estos equipos. Es decir, que tenemos un archivo del equipo y este archivo, este dispositivo envía al servidor de monitoreo en la zona de cobertura GSM o Wi-Fi. También tenemos un nuevo firmware de nuestra nueva cadena que llamamos cliente Hub y podemos tener un equipo adicional que cursa entre los equipos. Voy a explicar un poco. Por ejemplo, este es un equipo, pues grupo de equipos que funciona sin cobertura GSM. Este equipo con nuestro hub que recopila los datos sobre estos equipos, pero también no ve ni Wi-Fi ni GSM, por eso no puede enviar los datos. Y aquí, por ejemplo, aquí podemos usar un dispositivo adicional que recopila los datos en un archivo
desde este equipo sobre estos equipos y vuelve a la zona con Wi-Fi o GSM y envía los datos al software de monitoreo. Es muy rápido, aproximadamente 3 minutos para recopilar 15.000 de puntos y también hay una funcionalidad personalizada. Pues es la información general sobre las soluciones para equipos mineros y ahora paso la palabra a Alina. Muchas gracias, Xenia. Pues sí, ahora nosotros vamos a profundizarnos un poquito sobre el funcionamiento de sensores de nivel de combustible en este caso. Pues cómo el cliente controla el combustible en esfera de minería, en los lugares donde no hay cobertura GSM. Pues creo que al principio hay que decir un poquito de historia de ese caso, donde fue realizado. Fue realizado en el país que se llama Kazajistán, en esfera minería, y el cliente está trabajando en la esfera de procesamiento de minerales. Y él quería controlar todas las máquinas, todos los vehículos en ese lugar. Él tuvo, pues nosotros le decimos que es imposible controlar, monitorear los vehículos sin controlar el combustible, pues es imposible hacerlo. Y el cliente tuvo su propia plataforma y el integrador eligió usar nuestro sensor TD150 y el GPS de Galileo Sky. Pues, ¿qué tareas había que resolver? Claro, que controlar el consumo de combustible real en los tanques, registrar drenajes no autorizados y el uso extra de combustible, controlar el funcionamiento de la máquina, pues que sabemos que las máquinas funcionan con combustible, hay que controlarlo para entender si todo pasó bien o todo pasó mal. Y también recibir los datos en los lugares sin cobertura de la red celular. Esas fueron las tareas que el cliente pidió resolver. Como ya había dicho, en este caso usamos el sensor de nivel de combustible Escort TD150 y el dispositivo GPS de Galileo Sky. Creo que al principio hay que decir un poquito sobre el funcionamiento del sensor de nivel de combustible. Es que es un sensor cableado que tiene 3 interfaces de funcionamiento. El RS485, analógico y frecuencia. En este caso, el cliente eligió usar el RS485. El sensor fue conectado al GPS por esa interfaz. ¿Por qué eligió este tipo de sensor? Porque es un sensor que tiene la protección anti-vandalismo, pues todos los sensores tienen la cabeza y no va a pasar nada con nuestros sensores. Y pues aquí nosotros podemos ver el ejemplo de instalación de dispositivos en la maquinaria de los sensores de nivel de combustible. Es que podemos ver que la esfera de minería es una esfera muy dura y que instalar los sensores es un proceso bastante difícil. Es que por condiciones temporales y pues dificultades de instalaciones que hay que usar el tiempo de ser humano y pues y porque los vehículos que se usan en esfera de minería son los vehículos bastante grandes y esos vehículos tienen los tanques de una forma irregular. Por eso el cliente decidió usar 2 sensores en cada tanque, porque los tanques tienen diferentes comportamientos, tienen paredes. Por eso, para evitar errores y evitar los datos males, podemos decir así, el cliente decidió usar 2 sensores para evitar errores de medición. Y también para evitar los errores durante el proceso cuando el ángulo de trabajo de vehículo se cambia.
Y pues lo que podemos decir sobre este caso es que, como ya había dicho, los tanques fueron muy grandes y pues los tanques de profundidad de 3 metros. Pues por eso el proceso de instalación de sensores en ese caso duró desde 2 hasta 8 horas, porque la calibración de los sensores en esos tipos de vehículos es un proceso muy peculiar y bastante, no es tan fácil hacerlo, puedo decir, en las condiciones tan duras. Y pues, como ya había dicho, pues lo que quiso hacer el cliente es evitar el robo de combustible. Él quiso tener su dinero, ahorrar su dinero y no perderlo. Por eso, aquí en esas 2 tablas, nosotros podemos ver los reportes antes de instalación de sensores de nivel y después. Pues lo que podemos ver aquí es que antes fueron robados casi 30,000 litros de combustible. Es casi 10% de todo el dinero que el propietario, el cliente puede tener. Y que después de instalación de sensores tenemos 0. Es que ahora el cliente no tiene todo su dinero, él ahorra muchísimo con la instalación de sensores de nivel. Y pues también aquí, en palabras breves, nosotros tenemos un análisis de efectividad de la implementación. Es que podemos que antes el proceso de robo de combustible, por ejemplo, el volumen de litros de combustible perdidos debido a drenaje fuera, como ya había dicho, casi 30,000 litros de combustible y después tenemos 0. Y que el cliente antes de instalación de sensores perdió casi 35,000 dólares y ahora no pierde nada porque instaló sensores de nivel y él puede controlar el proceso de funcionamiento de sus vehículos. Y sí, pues lo que también yo quería decir es que aquí nosotros tenemos los reportes de octubre del año 2017 y aquí tenemos el resultado que podemos ver en el mayo. Y pues lo que podemos decir es que cuáles son los resultados de instalación de sensores de nivel y equipo GPS de Galileo Sky, que son que después de instalación se aumentó la disciplina de la gente, que el trabajo fue realizado, que nosotros reducimos los costos de mantenimiento de vehículos, que obtenemos los mejores datos del funcionamiento de los vehículos y pues optimizamos todo el funcionamiento de maquinaria. Pues, y creo que es todo por ahora. Muchas gracias, Alina. Pues vamos a ver sus preguntas. En la pestaña preguntas no veo nada, pero hay una pregunta en el chat. ¿Cómo disminuir el error de lectura por la inflación cuando viajan en carretera? Perdona. Y me parece que hay una respuesta. El error de lectura por inclinación se mejoró poniendo 2 sensores en el tanque por la irregularidad por el movimiento de los equipos. Pues sí, también ustedes pueden configurar la filtración
por la cantidad de los valores recibidos a través del filtro de, por ejemplo, si, a través de configurador programa de nuestros dispositivos. También se ayuda. Vamos a ver cómo se instalan dos sensores y cómo se configura. Me parece que para Alina. Sí, pues ¿cómo se instalan dos sensores en un tanque? Pues hay que, creo que olvidé decirlo, es que para instalar los sensores SCORT hay que hacer orificios en los tanques, pues hay que perforarlos y pues nosotros debemos entender, buscar un punto más alto del tanque y perforarlo allá. Y para configurar los sensores lo pueden hacer con nuestro configurador que es posible descargar de nuestra página web. Después del webinario, con gusto podría enviar los links y también los links a nuestro canal en YouTube, donde nuestros managers de soporte técnico muestran el proceso de calibración del tanque, del sensor, disculpa. Hay una pregunta en la pestaña. Pregunta en qué plataforma de rastreo trabaja bien esta solución. ¿Qué solución? Si hablamos sobre Galileo Sky, pues hay una recomendamos usar nuestro configurador, y sobre el monitoreo del transporte puede elegir cualquier. Sí. Depende de ustedes qué quieren. Depende del gusto, de los gustos. Sí, depende del gusto. Galileo tiene su propia plataforma, trabaja en Navixi. Pues plataforma sobre rastrear, no. Producimos solo los dispositivos. Tenemos un programa para configurar los dispositivos. Vamos a ver qué hay en chat. Un momento. Se puede descargar la información usando alguna aplicación en vez de Wi-Fi. Pues tenemos una aplicación que se llama EasyKeeper, o podemos extraer los datos a través de Hub, o por ejemplo puede conectarse localmente a través de también nuestro programa configurador. Hay unas respuestas para disminuir el lector de la lectura. Sí, muchas gracias por su apoyo. Vamos a ver si hay unas preguntas. ¿No le afecta el movimiento interno del combustible al sensor en tanques tan grandes de más de 1000 litros? Sí, pues sí que sabemos que en los tanques muy grandes hay un movimiento de combustible muy alto, y es que durante el proceso de calibración del sensor de nivel de combustible hay podemos decir, un paso que se llama la suavización o el filtración. Cuando nosotros hacemos ese paso, nosotros podemos evitar los errores durante el movimiento de combustible en el tanque. Yo veo que hay unas preguntas en la pestaña preguntas. Galileo Sky trabaja con Vialon, reconoce esta web los eventos y sensores. Sí, trabajamos también con Vialon. Muchos clientes usan Vialon y sí, ustedes pueden ver los eventos y sensores. Para eso hay una información en nuestro sitio web.
En la pestaña de las documentaciones tenemos muchas diferentes instrucciones y la mayoría de esas instrucciones también ya son en español. No todos, pero la mayoría sí. Cuando mencionan que se puede configurar con router Wi-Fi, ¿es un router especial de ustedes o puede ser sobre cualquier red Wi-Fi que existe en la zona de operación del cliente? Me parece que esta pregunta es mejor para preguntar a nuestros ingenieros que trabajan con la red Wi-Fi. Podemos enviar la respuesta después de cuando yo preguntará a nuestros ingenieros. Entre los modos de operación RS 485, frecuencia analógica, etcétera, ¿cuál es más conveniente? Sí. Pues si nosotros elegimos entre los interfaces RS485, frecuencia o analógico, lo que recomiendo yo es usar RS485 porque por ese puerto es posible conectar más sensores y pues eso es lo que recomiendo yo, RS485. Muy bien. ¿Los sensores no se desconfiguran por alguna razón o las lecturas sufren alteraciones por un medio externo? Pues con sensores de escort, la verdad, lo que puede pasar con ellos es que, por ejemplo, si hay, por alguna razón, hay agua en el tanque, porque nosotros sabemos que agua tiene más peso de combustible y si hay hay agua en el tanque, el sensor va a enviar el código de error y pues a usted hay que ver lo que pasa en el tanque de combustible. Pero si nosotros hablamos sobre desconfiguración por razón de vandalismo, es que como ya había dicho al principio de nuestro webinar, es que todos los sensores nuestros tienen protección anti-vandalismo, es que a cabeza de nuestro sensor nosotros podemos poner una cabeza adicional de poliamido y usted puede golpear el sensor con algún objeto muy duro y muy pesado, pero no va a pasar nada con él y tampoco no va a pasar nada con cable. Muchas gracias, Alina. Hay una pregunta en el chat. ¿Funciona la solución con plataforma GPS Vox? No sé porque yo no sé esta plataforma. Usted, Mauricio Medina, puede escribir a nuestro soporte técnico por correo electrónico y si no, ahora no tenemos integración con esta plataforma, podemos hacer una integración si es necesario. Para eso es necesario escribir a nosotros nuestros ingenieros. Una pregunta más. GLONASS no sería una opción a GSM y Wi-Fi y más eficiente. Omar puede dar más información porque no entiendo correctamente su pregunta. La otra pregunta, ¿cada cuánto tiempo es recomendable calibrar los sensores? Pues cuando nosotros calibramos los sensores, nosotros llenamos el tanque de combustible paso a paso. Lo que recomendamos nosotros es hacer no menos de 10 pasos y, por ejemplo, en este caso, el propietario o el cliente llenó el tanque con 5 litros, después se paró, después más 5 litros y pues nosotros recomendamos hacer no menos de 10 pasos, podemos decir así.
Ujú. Pues no ver otras preguntas en el chat. Tampoco no lo veo. Ujú. Y en las cuestiones, en questions, en las preguntas tampoco. Pues Omar, si hay una información adicional sobre GLONASS y GSM, porque GLONASS y GSM es ah, dos cosas muy diferentes. Por eso no entiendo su pregunta. Si puede escribir información adicional o hacer su pregunta a nosotros, ingenieros, también. Una pregunta, una vez que quedó calibrado el sensor, pasado el tiempo, hay que volver a calibrarlo. Una vez que quedó calibrado el sensor, pasa el tiempo. Pues no hay que calibrarlo otra vez. Si no quitan el sensor del tanque y si el sensor ya está en el tanque, no hay que calibrarlo otra vez más. Ujú. Los sensores de combustible funcionan correctamente con los GPS del Telectrónico, como por ejemplo un FMB 120 o FMB 920. Pues si nosotros hablamos sobre el sensor con cables, si este modelo de Teltónica tiene interfaces de funcionamiento como RS485 analógico o frecuencia, sí que ese sensor puede funcionar con esos modelos de Teltónica. Muchas gracias, Alina. ¿Y qué margen de errores tienen las lecturas? Las lecturas de todos los sensores de nivel de combustible nuestros tienen el margen de error 1%. Es que si, por ejemplo, tenemos un tanque de 5.000 litros, el margen de error sea 50 litros. Sí, muchas gracias. Pues ahora no veo y tampoco en las preguntas. Pues sí, algo más. Buenos días, gracias por la información. Mi empresa vende equipos a embarcaciones de pesca y están interesados en una solución para control de combustible que puede ofrecer. ¿Hay alguna solución que envía la información a través de enlace satelital para tener la información en tiempo real? Pues sí, usted puede usar los dispositivos de Galileo Sky que envía los datos por enlace satelital y puede tener y ver la información en tiempo real. Es depende pues de su tarea porque tenemos una diferente serie de los dispositivos y para obtener más información puede ver nuestro sitio web o escribir a nuestros managers que pueden dar más información sobre el precio, sobre de las características y todo. ¿Ustedes recomiendan alguna marca de GPS recomendado? Ya que yo tengo problemas con los equipos telefónicos y el soporte telefónico es muy pobre. Pues recomendamos usar Galileo Sky porque pues trabajamos con muchos clientes de todo el mundo. Pues sí, podemos responder a sus preguntas en 3 idiomas, ruso, inglés y español. Puede escribir por correos electrónicos en un chat, en Skype. Tenemos diferentes tipos como pueden comunicarse. Pues es necesario visitar nuestro sitio web, ver información sobre nuestros dispositivos Galileo Sky y si hay una preguntas puede hacerlas. ¿Trabajan con Vialón? Sí, yo he dicho que sí trabajamos con Vialón
Teltónica me da muchos problemas. Pues es el tiempo para cambiar algo y Pues comprar sí, nuestros sí. dispositivos. En Ecuador tienen clientes que usan Galileo Sky. Pues sobre los clientes no puedo decir porque soy del departamento del soporte, pero sobre los clientes que usan los dispositivos de Galileo Sky, pueden escribir a nuestros gerentes del comercio y ellos pueden dar información sobre los clientes que ahora tienen los dispositivos Galileo Sky en cualquier parte del mundo. Pues Álvaro escribe que sí existe, me parece que Álvaro Ramiro Poma Aguilar es de Ecuador. Puede ser. Otras preguntas, ¿cuál es tiempo de vida de un sensor? Pues abajo mi colega de soporte ya contestó que tiempo de vida de sensores y alámbricos es 10 años, 5 años de garantía. Y si hablamos sobre sensores de nivel de combustible inalámbricos, son 7 años y 3 años de garantía. Muy bien. La varilla del sensor se corta según la profundidad del tanque. Disculpa. ¿Dónde está esta pregunta? Es en la pestaña de preguntas Ajá. de Yamandu Nogues. La varilla de sensor se corta según... Sí, exacto. Según la profundidad del tanque se corta esa varilla. Sí, exacto. Me parece que otra pregunta es también para usted. ¿Tienen varillas para tanques de cisternas? Pues sí, lo que pasa es que el sensor tiene un imagen, un modo estándar. Sí que es posible instalar los sensores de combustible en cisternas también sin ninguna dificultad. Yo veo una pregunta en el chat. ¿Cuál rastreador de Galileo Sky utilizaron para transmitir los datos para Wi-Fi? Fue el 7.0 Wi-Fi. Yo no entiendo qué utilizaron. Pues tenemos BaseBlock Wi-Fi y tenemos 7.0 Wi-Fi. Puede usar en función de su gusto, pues tienen dispositivos 4G, pues ahora no, y pues yo en la verdad no puedo decir si tenemos en el futuro, pero voy a preguntar a nuestros desarrolladores, nuestros programadores sobre esto, porque sí es una pregunta muy actual. Pues veo la pregunta, ¿cuál es la medida más grande de varilla que ustedes manejan? Pues enviamos como el mínimo es 1 metro y máximo es 6 metros de varilla. Sí, muchas gracias, Arslan. Hasta 6 metros. Hasta sí, lo veo, ajá. Pues sí es todo, ¿no? Sí. Sí, pues no vemos preguntas más. Muchas gracias por su atención, por su presencia en este webinar. Muchas gracias a Alina para su apoyo, para su presentación. Pues si ustedes tienen preguntas después de este webinar, pueden escribir a nuestros soportes técnicos
puede ver correos electrónicos, también puede escribir a nosotros correos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. También muchas gracias, Ksenia, por darme esa oportunidad de participar en ese webinar y contestar a preguntas y mostrar ese caso de uso de GPS de Galileo Sky y sensores de nivel de combustible de Escort. Muchas gracias. Muchas gracias y adiós. Chao, hasta luego.